Esta historia verdadera se llama Loco como una cabra, definiendo mi sistema de valores. Definir tu sistema de valores te ayuda a realmente vivir la vida que vos querés vivir, pero desde una perspectiva que no es la que vos te imaginas. Y dice, la familia de la que vengo tiene como todo sistema familiar y ser humano en el mundo, o sea, no hay alguien que se escape de esto, un sistema de valores según el cual decide absolutamente todo en su vida. Ese sistema de valores, en principio, es inconsciente. O sea, si vos conscientemente todavía no definiste tu sistema de valores, quiere decir que seguís decidiendo desde un lugar que todavía es inconsciente en vos y por lo tanto no sos vos el que decide. Esto es muy, muy importante y muy potente. Es lo que aprendés desde pequeño. O sea, no por lo que tus padres educadores te dicen qué es lo que tienes que valorar, sino porque durante millones de momentos vos observaste en ellos qué es lo que valoraron, lo que valoraban, y entonces eso es lo que aprendiste. Y esto es en absolutamente todas las áreas de la vida. Mientras ese sistema de valores sigue en el inconsciente, entonces vos por ahí vas por la vida seguro de que estás tomando tus propias decisiones, pero en verdad, la realidad es que todavía estás lejos de hacerlo. O sea, si decidís según lo que tus educadores valoraban, lo haces ahora de manera inconsciente, entonces son ellos en ti quienes siguen decidiendo y vos ni te enterás. ¿Y esto qué hace? Que vos cada vez que tomás una decisión pensando que sos vos, en realidad lo estás haciendo desde una valoración automática que es inconsciente todavía en vos, por lo tanto el resultado que vas a obtener, sea que sea la decisión que vos hagas, el resultado no va a ser el que vos realmente quisieras. Y esto llévalo a toda tu vida, en toda área, es lo mismo. ¿Sí? Luego, cuando te das cuenta de esto que estoy diciendo, entonces podés decidir enterarte de qué es lo que inconscientemente valoraste toda tu vida. Esto es muy clarificador una vez que lo encontrás. Una vez que haces el trabajo y lo descubrís, ahora sí sos consciente de cuáles son los valores a los que inconscientemente siempre priorizaste y por lo tanto, desde dónde siempre decidiste, sin siquiera saberlo. Pero la conciencia sola no alcanza. Supongamos que hiciste el trabajo, ahora sos consciente de cuál es la valoración automática que siempre tuviste, siempre priorizaste. Ahora recién tenés la posibilidad de elegir. Ahora vos te toca elegir qué es lo que valorás y qué valores tienen prioridad en tu vida. Una vez hecho todo este recorrido interior, que depende realmente con la seriedad de que te lo tomes, puede llevarte años, minutos, vidas, no importa. Lo importante es que lo hiciste. Lograste ser adulto, lo que yo llamo ser adulto, que va mucho más allá de la edad. O sea, dejando atrás la adolescencia, que hoy es eterna para la mayoría de los seres humanos en la cultura en la que vivimos. Entonces te decía, en la familia de la que yo vengo, y en consecuencia yo mismo hasta hace unos años, priorizamos siempre y valoramos sobre todo lo económico. Ahora, no pienses esto como, son unos materialistas. No, va mucho más allá de eso y es mucho más profundo. Por ejemplo, ese es el tipo de pensamientos que le surgen a alguien que valora automáticamente desde lo económico. ¿Sí? Acordate que valorar tiene que ver no solamente con lo que a vos te gusta. Si vos le das mucho foco, tu mente y tiempo, energía a un miedo, vos estás valorando ese miedo. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo estoy tranquilo, si no tengo surge el miedo. Si no tengo es un problema y estoy mal, y si tengo estoy feliz y tranquilo. Si tengo estoy bien, pero en realidad tengo miedo de perderlo. Necesito tener porque si no me voy a morir. Si no tengo soy un fracasado y si tengo entonces lo logré. No tengo, pero hago como si tuviera. Podría seguir por la eternidad dándote ejemplos del tipo de pensamientos que surgen en una persona que mide todo según lo que tiene o cuánto tiene o no tiene. Es cuando el valor de algo, una cosa, la que sea, depende de lo que cuesta en dinero y no, por ejemplo, según cuánto lo necesitas. ¿Cuántas veces te pasó? La verdad que
necesito esto sí o sí, pero y cuesta como $1.500, no sé, el monto que sea. Y entonces por lo que cuesta, no vas hacia ahí y realmente lo necesitas. O sea, valoras más cuánto cuesta que lo que realmente lo necesitas. Y como sigue siendo tu psiquismo y no vos, el que aún sigue decidiendo que, por ejemplo, $1.000.000 vale más que 10, entonces tu psiquismo sigue decidiendo qué vale más y qué vale menos. Es tan así que si indagas en cualquier sistema de valores que aún sigue en el inconsciente familiar, desde las mejores intenciones, esto no se trata de juzgar, simplemente hablo de hechos, vas a descubrir que lo que se suponía y que se daba por hecho de que era amor incondicional entre miembros de la familia, resulta que en realidad es un pseudo amor porque está lleno de condiciones, lleno. Esas condiciones son las que desde el inconsciente determinan sobre tus decisiones. Esto en cualquier familia, en toda familia creo que se lo puede ver en algún punto, en alguna área. Según lo que la familia valora, si el, por ejemplo, hijo o hija decide valorar algo diferente, de pronto surge lo que podría ser un problema. No, pero a vos te conviene esto, no, pero vos lo que tenés que hacer, no, pero... Y de pronto se convierte en que desde la mejor intención ya no hay una incondicionalidad. Si vos salís de este sistema familiar, entonces te vas a sentir muy solo, entonces vas a estar solo, entonces ya no te apoyo. Y todas esas cuestiones tan familiares que realmente existen, pero que están ahí para enseñarnos. Y esto es así en toda persona que no haya hecho el recorrido interior y entonces decida siempre por sí mismo cuáles son los valores que prioriza y según los cuales vive. Un ejemplo propio, más o menos reciente, que te puedo contar es cuando le hice una pregunta a uno de quienes fueron mis educadores. Le dije, yo logré hacer algo que no encontré a alguien más en el mundo que lo haya hecho, que era agigantar los vegetales desde una semilla común y metodizarlo. O sea, para mí es un logro eso. Yo no encontré otra persona en el mundo, después de viajes y mucho estudio, mucho trabajo de campo, no encontré a alguien más en el mundo que haga lo que yo logré, que es agigantar vegetales desde una semilla común. Para mí es un logro y yo lo valoro. Yo entiendo qué hay que hacer para que desde una semilla común en un plazo de algunos años lograr cosechas de verduras en tamaños realmente enormes, totalmente fuera de lo común. Bueno, en la familia de la que vengo a eso nadie le dio importancia. Y acá hago un paréntesis. No es que tienen que sí o sí valorarlo, ¿ok? Cada uno decide, pero esto me sirve muy bien de ejemplo. Y desde ya te digo, si entra en marcoferris.com/blog y vas a ver que está el artículo del cual te estoy hablando ahora, esta historia, están las fotos, incluso de algunos de los vegetales gigantes que lo puse acá. Y realmente, bueno, te lo recomiendo. Entonces le hice la pregunta a quien fue mi educador. Si yo hubiese ganado millones de dólares gracias a eso, gracias a ese método de agigantar verduras, entonces, ¿lo hubieses valorado? Y su respuesta fue completamente contundente. Y sí, claro que sí, pero obvio, porque es una valoración automática. ¿Ok? Y de esto quiero que te lleves algo a tu vida, porque realmente acá hay una semilla muy enorme que te puede servir. Te pido que no juzgues lo que recién te dije. O sea, simplemente observa el hecho. Observa la verdad y entonces observate a vos mismo ahora para encontrar en vos mismo qué pensamientos surgen a raíz de lo que te estoy contando. Y te pregunto, ¿estás seguro de que ya decidiste tu sistema de valores? Era el año 2010 y yo estaba en lo de Berna y ya conocía al Goyo hacía unos meses. Berna y Goyo, si todavía no sabes quiénes son, es porque no leíste el artículo primero del blog. Ya había confianza entre nosotros, aunque yo obviamente seguía todavía siendo el de la ciudad que no sabe usar herramientas, ¿no? Y llegó una mañana y me dice que había conseguido un trabajo y necesitaba ayuda, a ver si yo lo quería ayudar. Lo que tenía que hacer, me dijo, era preparar la pampa redonda
para llevar 54 cabras y un chivo y atenderlos ahí. Tenía que construir el corral, desbarrar el antiguo estanque que ya no se usaba hacía más de 200 años aproximadamente. También había que construir un rancho para dormir ahí cuando fuese necesario. Y para todo esto debía llevar herramientas, subir agua porque ahí no había. Y lo haríamos un poco a pie y otras veces a caballo o en burro. Quien nos empleaba no contaba con buen pasar económico en ese momento y nos pagaría una suma por día que era tan ridículamente baja que realmente si yo priorizaba todavía lo económico nunca lo hubiese aceptado. El verdadero fin, según me dijo Goyo, era ayudar a recuperar esa maravillosa porción de naturaleza para los dueños originales, gente de la zona desde siempre, a la que generaciones atrás le había sido legal pero muy injustamente arrebatado. Realmente no era ese mi incentivo, pero entendí que para el dueño original sí, y bueno, nuevamente, desde la inocencia, yo estaba entrando en una nueva aventura, y como entraba desde la inocencia, atención, nada podía salir mal. La Pampa Redonda es un sector de unas 50 hectáreas más o menos, es una pampa realmente redonda, literal, que si te fijas en un mapa está como desde Ojo de Agua, que es donde yo vivía, en las sierras de Capilla del Monte, Córdoba, detrás de una serie de lomas, justo frente al Uritorco principal. O sea, vos subís a la Pampa Redonda, apenas llegás, es una vista muy espectacular porque tenés el paredón gigante, enorme del Uritorco principal ahí adelante tuyo. Y solo se puede llegar caminando, o por un sendero hacia arriba durante 1 hora aproximadamente. O sea, no es que llegás en auto, no hay camino para eso. En ese lugar todo se percibe más intenso. Cuando vos estás en un lugar inhóspito, así, muy alejado de la civilización, por alguna razón, todo es más intenso, más rico, más... Vos te tomás un mate con los mismos yuyos, el mismo agua que en Ojo de Agua, pero en la Pampa Redonda es mucho más rico. La percepción cambia. Es muy, muy hermoso. Y como le indica su nombre, la Pampa Redonda, eso, tienes el imponente Cerro Uritorco adelante tuyo y es maravilloso, realmente es muy impresionante. Y está mucho más arriba, está como a 2000 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco, algo así, o sea, a la noche también es muy espectacular. A los costados y hacia atrás la rodean distintas lomas, de las que dependiendo la época se puede ver y sentir el aroma de las hermosas flores blancas del palo amarillo, los frutos del piquillín, que son rojos, violetas, naranjas, y la frescura en la sombra de los semejantes algarrobos abuelos que hay en ese lugar, realmente es impresionante. También están los talas, con el verde de las hojas y naranja de la frutita que alimenta millones de pájaros, y ese maravilloso tala que vos sabés que en época de mucha sequía, por ahí hacía 5 años que no llovía en Capilla del Monte en esa época, y la tierra quebrada del calor, y vos te pones abajo de una copa, abajo de la copa del tala, y sentís el frescor de un fino, hermoso llovinar de savia, con el que refresca su propio ambiente. Es impresionante, es muy hermoso. Predomina la cantidad de palmas caranday que tiene, o sea, alimenta a los animales de la zona y tiene la particularidad, esa palma caranday, de que toda parte de esa planta tiene una función, o muchas funciones en realidad cada una, que a todo ser que habite la zona le sirve. Y jamás falta la famosa peperina de monte, que por alguna razón la encontrás solamente donde la tierra esté inclinada, en una loma, por ejemplo, pero en el costado, ni arriba ni abajo. Yo disponía del tiempo y las ganas. Además, si bien aún no podía explicarlo con claridad, o sea, ahora sí te lo explico con claridad porque en ese momento todavía el conflicto en mí aún existía. O sea, yo ya había decidido que la prioridad para mí era, y lo sigue siendo, vivir en aventura. Eso es por elección lo que yo más valoro. Pero todavía había un conflicto interno en mí que después te lo voy a contar. La aventura yo la considero mi cable a tierra.
O sea, vivir en aventura tiene todo lo que yo quiero. Siempre implica crecimiento, tiene desafío, tiene riesgo, tiene simpleza, dificultades, surgen miedos que hay que atravesar, hay mucha incertidumbre, están presentes todos los matices de la vida. Y más vale estar en presencia, atento siempre, porque si no, sencillamente te puedes morir. En una buena aventura, todo eso existe. Hay aventuras en las que he tenido mucho dinero, hay aventuras en las que no tuve nada de dinero. Lo que jamás falta en la aventura es la magia. Porque la verdad es que siempre está ahí, pero reconocerla o no depende de los anteojos que vos te pones para decidir, o si todavía tu sistema de valores está en tu inconsciente, entonces los anteojos con los que decidir y ver la vida te los está poniendo otro. La aventura está llena de colores y yo percibo realmente la normalidad como algo gris y aburrido. A mí no me lleves a tener un trabajo en una empresa de 8 horas de oficina porque no. Lo he hecho, ya tuve la experiencia, gracias, chao. Y lo económico, que antes desde el inconsciente siempre era prioridad en mí, en ese tiempo ya había perdido relevancia respecto de lo que yo valoraba. Si bien aún no había logrado atravesar el miedo a no tener, y ese es el conflicto interno del que yo te hablaba, en ese tiempo ya había cruzado mi primer umbral, como se define en el camino del héroe. En lo que respecta al dinero, entonces, es simplemente, realmente lo considero así, es para seguir de aventura en aventura. En mi mente era algo así. No sé cómo voy a comprar comida y lo demás que necesito, pero quiero experimentar esa semejante aventura que me propone Goyo. Así lo pensaba. Un poco de lo de siempre, ¿no? Mi mente queriendo imponer todas las dudas y miedos, y esa otra parte interior más sutil estallando de alegría por la aventura que se avecinaba. Y la verdad es que a lo largo de mi vida he vivido ya las más diversas situaciones y el universo siempre me ha mostrado indefinidamente que lo necesario para avanzar en mi camino siempre está cuando yo lo necesito. Esto es lo que tenés que llevarte a tu vida. Siempre está lo necesario para continuar tu camino, sea la situación que sea. Y si vos pensás que no, en algún momento, abrí bien los ojos, porque quiere decir que estás valorando desde un lugar que todavía no sos vos. Cuando valorás lo que vos querés valorar, y entonces tenés al menos una idea vaga de a dónde vas, hacia dónde vas, lo necesario siempre está ahí para tu próximo paso. Entonces le dije, Goyo, mirá que yo nunca vi ni sé algo sobre cabras. O sea, no tengo idea de cómo se cuidan ni nada al respecto de todo eso que me decís que vamos a llegar allá. El Goyo me dijo, no te preocupes, vos haceme la segunda y lo hacemos. Entonces le dije, bueno, ¿qué hay que hacer primero? Y empezó la aventura. O sea, realmente yo nunca, quizá había visto alguna cabra, qué sé yo, en la tele, en algún lado, pero yo acordate que venía de trabajar en la Bolsa de Comercio y en empresa importadora de hardware en Buenos Aires. O sea, nada más lejos que las cabras, ¿no? Y comenzaba una aventura de varios meses. Lo primero que seguramente hicimos fue armar un cigarrillo de marihuana. En ese tiempo yo le daba mucha importancia a lo que realmente hoy, lejos de defender o promover, te digo sin arrepentirme de haberlo experimentado durante años. La verdad es que muchas veces me ha alejado del momento presente. Básicamente fumar para escapar. Y para escapar de la situación, ¿no? Y hoy con seguridad te puedo decir que no es ni bueno ni malo, no lo juzgues. Simplemente puede ser una vía de escape del presente, como lo fue para mí, lo cual no te lo aconsejo, pero si tenés que atravesar una experiencia como esa, y bueno, atravesala con todo tu ser. Comenzamos a caminar hacia lo que iba a ser el terreno en el cual experimentaríamos incontables aventuras. Esa pampa redonda, mirá. Maravillosas las aventuras que tuvimos ahí. Acá te cuento una partecita, pero realmente hay mucho más. O sea, desde hacerle una cesárea de urgencia a una cabra enferma, por ejemplo, pasando por bajar de noche en un burro para el que no teníamos riendas. Sí, en burro sin riendas, bajando por la montaña de noche.
O montado en un caballo, esto le tocó a Vicky en realidad. Se va a acordar si escucha esto. El caballo se quedaba dormido mientras lo estábamos montando. Entonces había que levantar las riendas para que no se caiga. Y Vicky iba bajando de noche así. Vicky también, muy, muy corajudo. Y bueno, hasta subir, por ejemplo, también a lo más alto del Cerro Uritorco. Pensá que para subir al cerro, mucha gente que va a visitar y qué sé yo, se prepara durante días. Que llevo el agüita, que llevo esto, que entreno, que qué sé yo. Y nosotros por ahí teníamos que subir 2 o 3 veces en un solo día, rodeando a las cabras, sin que nos vean, para bajarlas desde atrás, desde arriba de todo. Y esto generalmente era porque el clima había cambiado y se había transformado en un temporal y se seguían yendo cada vez más lejos. O sea, y si pasa eso, bueno, existen pumas, existen todavía ese tipo de cuestiones que te hacen desaparecer las cabras, ¿no? A medida que comenzábamos a subir por la quebrada profunda, comenzabas a percibir el sendero por el cual subimos incontables veces. A veces hasta 3 veces en un día subíamos a la Pampa Redonda. Y luego después cuidar las cabras. O sea, esto que te digo de haber subido el Uritorco hasta 3 veces en un día, sumale que por ahí bajamos y subimos también a ojo de agua. Era mucho, mucho ejercicio. Luego, el mismo camino, esa quebrada que en principio era muy cerrada, comenzaba a abrirse y ya no era tan empinado. O sea, desde el comienzo del camino hasta que llegás a la Pampa Redonda atravesás muchos y muy distintos paisajes. Desde lo súper empinado, en donde sentís bien cómo trabajan los músculos de tus piernas, pasando por pequeños descansos en donde el camino por ahí es de tierra y ya no piedra, por lo cual es un verdadero placer llegar ahí, porque también es en donde te sentás un rato abajo de un enorme algarrobo y descansás un rato. También atravesás lugares en donde hay cientos de quebrachos de todos los tamaños y que en agosto, septiembre, julio a veces también caminás sobre una alfombra de hojas naranja, amarilla, roja, que es realmente espectacular. Y encima en esos lugares no había nadie, estábamos solos. Y de a ratos podés ver paisajes muy increíbles a lo lejos. Y de a ratos también no ves más que las paredes de piedra y monte que tenés a cada lado, ¿no? Cuando se cierra la quebrada. Bueno, y sobre todo eso, las primeras veces, cuando ya no das más de cansancio, de pronto se abre completamente el panorama y encontrás a mediana distancia en primer plano una gigantesca e imponente pared que es el Cerro Uritorco. Eso quiere decir que ya llegaste a la Pampa Redonda. En la Pampa Redonda los vientos suelen ser tan violentos a veces que, lo he visto, la arena que golpea constantemente los árboles les hace agujeros en la parte baja de los troncos. También así nos ha cavado los cimientos de la casa cuando ya estaba hecha. Cimientos de cemento. O sea, he estado en la Pampa Redonda en la sequía total, cuando las plantas tenían tanta telaraña que los animales que se las comían se enfermaban. También en temporales extremos en los que corre tanta agua junta que es muy peligroso andar por ahí. He caminado sobre la nieve y también de noche, sin luna ni linterna, porque con la luz sola, la luz de las estrellas era suficiente. Estás tan alto y es tan cerrado que no hay luz eléctrica ni nada, que con las estrellas, si te acomoda la vista y vos podés caminar por todos lados de noche, es realmente alucinante. Cuando conocí por primera vez ese lugar, ya no era solo mi ser que tenía la certeza de vivir esa aventura, o sea, mi mente también ya se había convencido. Y esto es muy potente porque hay una coherencia tal que te hace imparable. No hay límites. Y de nuevo, o sea, más intensa esa sensación de libertad en la que todo lo tenés, todo lo sos, no hay alguna falta. Esa completud tenés que experimentarlo si todavía no lo hiciste. Y vivir de esa manera es lo que te aconsejo. Eso te lo da la aventura. De pronto ya no hay deseo, o sea, todo lo que quería ya no importa. Estaba completo y podía sentirlo en cada célula de mi cuerpo. Es muy potente ese sentimiento de, sí, cambiaron todas mis prioridades. Ahora ya todo eso que pensaba que necesitaba, no lo necesito. Ahora todo eso que quería ya no me importa. Estoy acá, estoy completo.
Exploramos todo el territorio, lo cual nos llevó días, y encontramos de todo. Encontramos partes de herramientas de quienes habitaban ahí hacía centenares de años. El lugar también nos regaló una antigua olla gruesa de hierro fundido, de las mejores que hay para cocinar, muy antigua, y que la usamos durante toda nuestra estadía ahí. Comprendimos mucho mejor cómo hacer todo lo que teníamos que hacer, ya que estando ahí y ver las distancias, los materiales de la zona, la represa que teníamos que desbarrar, o sea, se hacía, ahora era real, lo podíamos ver. Y bueno, luego también fuimos por los otros dos posibles caminos que hay para llegar ahí a la Pampa Redonda. Está el camino corto, el que te describí antes, y también está el camino del medio y el largo, así lo llamábamos. El largo es el que en principio teníamos que usar para subir a caballo, pero realmente nos dimos cuenta de que perdíamos mucho tiempo yendo por ahí, así que Goyo decidió abrir el camino corto para ir a caballo, y eso mejoró mucho nuestro día a día. Estando en la Pampa Redonda, en la esquina izquierda de la Pampa, había lo que eran ruinas de una vivienda que solían habitar quienes vivían ahí. Y la historia dice que si bien antes llovía mucho más y era más fácil acumular agua, había también épocas de sequía en las que tenían que bajar a buscar agua al arroyo de Ojo de Agua. Todo ese camino, pero para buscar agua. Y dicen que lo que hacían era cuando un burro, escucha esto, a mí me pareció muy loco, cuando un burro ya era muy viejo, bueno, se lo carneaba y se le sacaba la panza. Al limpiar la panza, que era tan elástica y resistente, eso es lo que usaban para bajar y subir agua cuando lo necesitaban por la sequía. Para nosotros te puedo decir, o sea, después de escuchar esa historia, lo nuestro ya era realmente muy fácil, porque teníamos que llevar más o menos entre 40 y 80 litros de agua por día, que lo llevábamos en bidones, que son mucho más cómodos, me imagino, que una panza de burro, y encima lo llevábamos obviamente a caballo o en burro, ¿no? Imagínate que con 40 litros o 80 litros de agua a cuestas, no es posible, al menos para mí. Bueno, con las piedras de las ruinas y cemento que llevamos, construimos la casa monoambiente de unos 25 metros cuadrados, que tardamos como unos 2 o 3 meses en construir. Y nosotros, siempre valorábamos mucho el cuidado del lugar y el uso de lo que ya existía ahí. Queríamos usar los materiales de la zona, lo cual también hacía mucho más fácil nuestro trabajo, pero siempre cuidando el ambiente. Y bueno, luego de recorrer rincón por rincón y conocer el lugar a fondo, realmente ya nos pusimos manos a la obra. Lo primero que hicimos fue limpiar los canales que desembocan en lo que luego iba a ser la represa, de donde todos tomaríamos agua. Porque eran las cabras, eran las vacas, eran los caballos, a veces también nosotros. Para eso, para limpiar los canales, teníamos que caminar unos 2 kilómetros, cargábamos de arena, limpiar los canales me refiero a que estaban llenos de arena, y bueno, teníamos que sacar esa arena para limpiar los canales, y lo que hacíamos era llenar bolsas de arpillera, y el carretillo que teníamos, que se caía a pedazos, pobrecito, pero duró bastante, y volvíamos los 2 kilómetros hasta donde construiríamos la vivienda. La verdad yo no te puedo decir cuántos viajes hicimos, pero fueron muchísimos durante varios días. Son muchos los canales que limpiamos, imagínate que son 50 hectáreas aproximadamente y en todos lados hay canales. Y bueno, cuando ya estaban bien despejados, limpios, ya teníamos suficiente arena para hacer toda la obra. Y ahora venía lo imposible, desbarrar la represa. Ese recipiente de agua era inmenso, muy grande. Y ahora estaba al mismo nivel del suelo. Y según nos dicen, en su mejor época de funcionamiento, tenía alrededor de 1,5 metros de profundidad. En un sector grande, eso es mucho. Mucho para 2 personas que andan con pico y pala rota. O sea, era un óvalo de unos 30 metros de diámetro, más o menos en su parte ancha, y unos 10 metros de diámetro en su parte más angosta. Era grande, muy grande. O sea, era grande, como te digo, si lo pensás como para que entre 2 personas con pico y pala y una carretilla en mal estado, lo desbarren, ¿sí? Hasta 1,5 metros para abajo. O sea, nos parecía que era imposible devolverlo a su tamaño original. Pero, de lograrlo,
tardaríamos muchos meses. Y bueno, no teníamos apuros, la verdad, y para nosotros era una aventura. Así que nada nos detenía. Éramos realmente dos incansables aventureros en libertad, gozando de la vida a puro desafío de lograr vivir en un ambiente súper duro, incómodo, en medio de la naturaleza, lejos de la civilización. Y lo continuamos. Y cada día en la misma alegría, o sea, sin apuro ni descanso. Y seguíamos hacia lo imposible. Te juro, yo me acuerdo de esas tardes, cuando luego de unas 8 horas más o menos a pico y pala sin parar, mirábamos lo que habíamos logrado en el día y pensábamos en lo que aún faltaba y nos reíamos de lo ridículo de lo que estábamos haciendo, y aún así continuamos. Y funcionó. Se hizo la magia. Una mañana, luego de yo haberme quedado en casa trabajando en la huerta, vino Goyo y me dijo que tenía que mostrarme algo, que teníamos que ir a la pampa ya mismo en ese momento. Y bueno, fuimos. Al llegar me mostró la represa ya lista, estaba terminada, totalmente desbarrada. Yo no entendía nada. La verdad que lo veía y no entendía. Y me contó que el día anterior él continuaba solo con el trabajo, estaba solo ahí con la pala y el pico, y de pronto vio aparecer por detrás de una loma, en la parte izquierda de la pampa, una pala mecánica, un bajop, le dicen en algunos países. Una pala mecánica. Era un trabajador de quienes habían adquirido el lugar legal, pero injustamente. Y Goyo se asustó. O sea, su mente le empezó a decir que lo iban a sacar de ahí, que lo iban a echar, porque legalmente no podíamos estar haciendo lo que estábamos haciendo y ocupando ese lugar. Incluso, él pensaba que él mismo podía tener algún problema legal haciendo lo que estaba haciendo. Pero lo que sucedió fue algo muy diferente. Ese día también estaba la persona para la cual estábamos trabajando ahí arriba. Entonces, Goyo y nuestro empleador se acercaron al maquinista y resultó que era un conocido del el empleador. Bueno, le contaron lo que estábamos haciendo y a lo que el maquinista con mucho gusto les ofreció hacerlo él mismo con la máquina en un rato, en ese mismo momento, a cambio, claro, de un cabrito cuando las cabras hubiesen tenido cría. Y así fue. Según Goyo, 2 o 3 horas de trabajo con la máquina, sin más esfuerzo físico de nuestra parte, la represa estaba con la profundidad a tope. Si nosotros hubiéramos dicho, no, esto es imposible, y nos hubiéramos dado vuelta, ¿entendés que nunca la máquina hubiera hecho la represa? Entonces, cuando vos pensás que hay algo que querés lograr y es imposible, decile a tu mente, cállate, ponete un costado y déjame seguir con la mía. Porque la magia existe, pero primero tenés que dar el paso. Si conocieras el lugar, realmente creerías que nosotros en ese tiempo, que lo que te cuento era imposible que sucediera. Pero el universo tiene muchos más recursos de los que tu mente te dicta. Y la magia sucede si vos estás dispuesto a lograr lo que tu mente te dice que es imposible. Ahora había que cerrar ese área con cerco, ya que si llovía y se llenaba, teníamos que cuidar el agua y que no la consuman las vacas y los caballos, que tenían la posibilidad, ellos sí, de bajar al río. O sea, las cabras no iban a poder bajar al río, pero los caballos y las vacas sí, lo hacen constantemente. Entonces, nuevamente, a recoger alambres viejos, ramas de todo tipo, sobre todo si tienen espinas, y para esto podamos los algarrobos de sus ramas secas para que el viento corriese también por entre la copa, ¿no? Les hace muy bien eso. Limpiamos todo ramerío que hubiese tirado por el campo y colocamos los postes más fuertes en 4 o 5 lugares estratégicos. Pasamos algunos alambres y acomodamos toda rama, tronco y todo lo que encontrábamos por ahí. Al cabo de algunos días ya habíamos logrado armar una pared de al menos 1 metro de espesor alrededor de toda la represa, que aún claramente estaba completamente seca. Mientras tanto, Goyo me contaba cómo era el plan para traer a los animales. O sea, las cabras todavía no estaban ahí, había que traerlas. Faltaban solo unos días para que nuestro empleador los recibiera, a los animales. Goyo y yo teníamos que entonces ir hasta el pueblo, a Capilla del Monte, a la casa de él, y bueno, desde ahí, aproximadamente unos 8 kilómetros, entre 4 personas a caballo, que eran quien nos contrataba, su hermano, Goyo y yo, íbamos a
a traer las cabras, los 8 kilómetros hasta la entrada del sendero que va a la Pampa Redonda. O sea, desde Capilla del Monte hasta Ojo de Agua a caballo trayendo las cabras. Para recién ahí empezar el sendero para ir a la Pampa Redonda. Y bueno, por ahí, por el sendero que va a la Pampa Redonda, íbamos a ir parte a caballo y parte a pie, ya que en ese momento todavía no era posible hacer todo el trayecto a caballo. Goyo fue después que lo abrió para ir más fácil. Bueno, una vez ahí, íbamos a meter las cabras dentro del sector que ya habíamos cercado, donde está la represa, ya que aún estaba tan seco que luego de muchos meses aún sin llover, bueno, todavía podíamos usar eso para poner las cabras, mientras tendríamos tiempo, pensábamos, de armar el corral con tranquilidad, mientras ya estábamos cuidando las cabras ahí. Bueno, sí, dejamos el corral para lo último porque ya teníamos lugar donde poner las cabras mientras tanto. Y la fecha se acercaba, entonces, bueno. La idea era muy clara. Yo jamás, yo entendía intelectualmente lo que Goyo me decía de cómo había que traer las cabras, pero yo jamás había arreado a nada ni a nadie a ningún lado. Entonces, bueno, tenía la incertidumbre, pero yo estaba seguro de que iba a poder cumplir con mi parte del trabajo. ¿Por qué? Porque si vos estás en una situación, la que sea, vos de alguna forma la generaste. Por lo tanto, incluso si es la peor de las crisis, vos tenés recursos para salir de ahí y salir bien parado. ¿Qué tan difícil podía ser llevar los animales hasta ahí arriba? Y Goyo me decía, cuanto más tranquilo y despacio vayamos, más fácil y rápido va a ser. Muy sabio Goyo en ese momento. La aventura estaba a punto de llegar a un punto de caos, poner a prueba al extremo como nunca antes mis capacidades de resistencia física y, por qué no, también mentales. Y te puedo decir que finalmente lo logramos, pero casi fracasamos rotundamente, y una de las razones fue que, justo en el momento en que teníamos que dejar los caballos, se desató de golpe una terrible tormenta eléctrica tan fuerte que en menos de 2 horas cayó muy violentamente más agua de lo que en los últimos 2 años anteriores había caído. Me acuerdo de ese momento. Mucha adrenalina. Una particularidad que tienen las cabras es que cuando hay mucho viento, ellas avanzan sin cesar viento en contra. Esto lo hacen, dicen que es porque se desorientan. Lo cierto es que lo hacen. O sea, hay mucho viento, la cabra va en contra. Y va, y va, y va. Yo no recuerdo bien, la verdad, si era octubre o noviembre del 2010. Había que llevar los animales desde el pueblo hasta arriba de todo allá en el campo. Llegamos al pueblo muy temprano en la mañana, antes de que salga el sol, así evitaríamos las horas de más calor, suponíamos. Y con mucho cuidado y siguiendo las indicaciones de quienes más experiencia tenían, bueno, 2 a caballo por detrás, 2 a caballo por los costados. Comenzamos el viaje hacia nuestra primera meta. Primera meta era Ojo de Agua. La verdad es que fue muy fluido y muy tranquilo. Llegamos caminando con los 55 animales a nuestro cargo. Yo había tomado confianza, o sea, me había tocado guiar algunas cabras que de a ratos querían desviarse y lo había logrado sin complicaciones, yo estaba muy confiado. Llegamos al comienzo del sendero, se veía el sol, ya comenzaba el calor, y apenas entramos en lo que ya era monte, las cabras dieron las primeras señales del caos que iba a venir después. O sea, vos te das cuenta que yo te dije, yo venía de trabajar en la bolsa de comercio y venía de trabajar administrando una empresa de importadora de hardware y de pronto estaba arreando cabras por el monte. Bueno, ya no era tan sencillo mantenerlas en el camino, porque cuando alguna se quería ir hacia un costado y entraba entre los arbustos, o sea, en ese monte aún es así, lo podés ver, el 90% de las plantas tiene muchas espinas. Es zona de sequía y las plantas tienen muchas espinas. De hecho, el espinillo es muy de la zona. Bueno, era imposible seguirlas a caballo cuando hacían eso. Cuando se iban entre los arbustos, a eso te digo arbustos, a veces eran paredes de monte con espina que no podés pasar, pero la cabra se mete. Logramos mantenerlas ordenadas durante algunos minutos en el primer trayecto y luego se empezó a descontrolar mal. A la altura en la que sabíamos que teníamos que seguir a pie,
las cabras comenzaron a correr hacia distintos lados. Algunas iban arriba a la derecha, otras arriba a la izquierda, otras corrían por el sendero para arriba. Y realmente en esos campos, los alambrados están hechos para contener ganado vacuno o caballos, pero las cabras simplemente pasan, como si no hubiese nada. O sea, si vos alguna vez viste una cabra cómo hace, mete la cabeza entre los alambres, mete las patas y ya pasó. Y lo hacen muy rápido. Bueno, cuando vi cómo se armaba todo el caos, se desataba el caos, lo que hice fue saltar del caballo como pude, lo até rápidamente a un árbol y salí corriendo monte arriba detrás de esos cuadrúpedos que corren mucho más rápido que yo, claramente. Tardé unos minutos en darme cuenta de que la ventaja yo la iba a tener usando mi inteligencia, no mi velocidad, porque lo primero que haces automáticamente es querer correr más rápido que la cabra. Y no funciona, Marco, me decían, viste, a mí mismo. Y bueno, aunque en ese momento la verdad que perdí la noción del tiempo, te puedo decir que hasta que logré rodearlas sin que me vieran y luego traerlas hacia abajo por el monte, pueden haber pasado fácil unas 2 horas. Yo ya estaba que sentía el cuerpo, ¿sí? Te puedes imaginar. Bueno, logramos reagruparnos los 4 con los 55 animales. Seguimos a pie, llegando los caballos a tiro, porque en esa situación, en ese lugar todavía no se podía subir a caballo, entonces lo llevábamos a tiro arreando las cabras. Ya en ese momento el calor superaba los 45 grados. Era muy, muy caliente el clima. Y mi campera de jean, o sea, para andar por esos montes hay tantas espinas que lo mejor que puedes hacer es usar jean. Y si tenés campera de jean también, porque es como que la espina acaricia el jean, pero no se clava y no rompe la ropa y eso. Y bueno, mi campera estaba completamente mojada de transpiración. Yo tenía una campera de jean gruesa, una muy buena, y estaba completamente mojada de transpiración. Y luego, cuando el camino ya lo habilitó, decidimos montarnos a caballo nuevamente. Mientras tanto, Goyo y los otros estaban en las situaciones muy parecidas a la mía. No es que alguno se salvó de esta situación. Y lo que viene a continuación, que te voy a contar, sucedió en menos de 5 minutos. De repente comenzó a correr un viento desde el norte que hasta ese momento no estaba. El viento del norte, en esta área, es muy caliente. Y con el calor que ya hacía, se puso muy muy pesado el clima, muy húmedo. Y el cielo, que hasta ese momento mostraba solamente un sol extremadamente fuerte, de pronto se cubrió de nubes negras, y a lo lejos, y no tan lejos, porque venía rápido, se veían unos rayos y se escuchaban unos truenos que no te puedo explicar. En muy poquitos minutos se desató una terrible tormenta en la cual no solo era extrema la cantidad de agua que caía, y eso hacía muy peligroso el camino por el que andábamos, porque los caballos también se pueden resbalar en la piedra mojada, sino que la temperatura bajó tan de golpe en instantes que realmente yo no sé a qué temperatura llegó el frío, pero recuerdo que el cambio de temperatura fue tan extremo, tan drástico, y del calor y ropa completamente mojada de transpiración pasamos a totalmente mojados por tremenda tormenta, y nos encontramos llegando a la Pampa Redonda en un estado de un frío realmente incontrolable. Yo recuerdo ver la cara de Goyo, que estaba completamente violeta, y él decía que la mía estaba igual. Yo nunca volví a sentir tanto frío en mi vida. En medio de todo eso, habíamos logrado calmar el paso de las cabras, que venían bastante ordenadas, pero bajo terrible tormenta y nosotros con un frío realmente descomunal. Cuando vimos la represa nos dimos cuenta de que la idea de dejar las cabras ahí no era viable, pues ya estaba cayendo tanta agua y fluía tanta agua por los canales que habíamos limpiado, que el pozo gigante que te describía antes, el que desbarró la máquina, ya estaba casi completo, estaba completo de agua. O sea, se estaba llenando en minutos de la cantidad de agua que caía. Pero tampoco podíamos dejar los animales sueltos. Entonces teníamos que de pronto hacer un corral para 55 cabras en ese mismo momento, bajo la lluvia y en un frío que realmente nos dificultaba mucho la movilidad. Y las cabras, por si no lo sabías, no son fáciles de contener. Tenés que hacer un cerco muy alto y muy resistente
y sin algún agujero, porque si no lo haces así sencillamente se escapan. Y si sale una, puedes estar seguro de que esa es la primera y el corral queda vacío en segundos. O sea, las cabras son realmente los animales más ágiles e insistentes que existen. Mientras estábamos en esa situación, decidimos que lo primero, mientras las cabras disfrutaban de su nuevo lugar y ya no se molestaban por el agua, era fabricar un corral provisorio. Comenzamos entre los 4. Teníamos que juntar todo lo que fuese que veíamos y pudiese servir. En esa situación yo vi muy claramente, te digo, la importancia de la experiencia de quienes ya habían vivido y trabajado en el campo durante muchos años. O sea, ellos 3. Realmente fue muy muy lindo ver eso de alguna manera. Pude observar la inteligencia en la practicidad al construir algo muy rápido, simplemente con lo que hay, con lo que encontrábamos por ahí, y que claramente sirviese al propósito, ¿no? Sabíamos que tenía que durar varios días, pero no era definitivo, porque a largo plazo la construcción del corral teníamos que hacerla de una manera muy diferente. Pero bueno, utilizando los caballos, recogimos cada tronco seco de caranday, cada palo, varilla, rama de algarrobo, quebracho, todo lo que tuviese muchas espinas era bienvenido. Trozos de alambre para atar, incluso algunas herramientas, como las barretas, los picos que teníamos, formaban parte de las paredes del primer corral. Y bueno, recuerdo que en poco más de 3 horas, bajo el aguacero que todavía no paraba, logramos terminarlo. Incluso logramos amarrar de forma precaria, pero con firmeza, una chapa que haría de techo para las primeras noches. O sea, lo pudimos hacer completo, pero en esas condiciones. Y la lluvia continuaba, y el frío en nuestro cuerpo ya era demasiado, ya no podíamos más. Y dijimos, tenemos que hacer algo urgente, porque encima para bajar, si vamos a caballo, cuando vos subís al caballo no te movés, el que se mueve es el caballo, entonces el frío es aún más intenso cuando estás todo mojado y así ya frío. Y bueno, ya que no había refugio alguno en donde resguardarse, y la verdad que encender un fuego en semejante tormenta era casi imposible, te podrás imaginar. Pero ya encima se venía la noche en un rato. Y bueno, a lo lejos, creo que Goyo fue el que lo vio, había una palmera caranday que estaba creciendo, o sea, había crecido completamente de costado. Tenía unos 2,5 metros de largo más o menos, pero no hacia arriba, sino hacia un costado, estaba bastante agachada. Y eso hacía que la parte de abajo de esa palmera, a la que no le daba el sol tampoco, tenía algunas hojas secas. Creo que era lo único en Pampa Redonda en ese momento que podía estar seco. Y bueno, decidimos que había que hacerlo. Había que prender fuego completamente esa palmera. Estábamos demasiado cagados de frío, y incendio en el campo claramente era imposible que suceda porque la cantidad de agua que caía era torrencial. Y teníamos que hacer algo porque no aguantábamos más. Y costó, pero lo logramos. Al fin tuvimos ese ratito de calor para resguardarnos, calentarnos y lograr que nuestra temperatura corporal suba unos grados hasta sentirnos un poco mejor. Realmente era demasiado frío. Y bueno, hasta que en pocos minutos el agua misma apagó por completo el fuego que habíamos prendido. O sea, luego de escuchar lo sucedido en aquel comienzo de aventura, quizá te preguntes, ¿para qué meterme en situaciones tan incómodas, peligrosas, y hasta sin que me paguen por todo eso? Cuando podría simplemente tener un trabajo normal, trabajar en una empresa y recibir dinero a fin de mes, comprarme las cosas que quisiera, Yo solía tener todo eso antes de irme de la ciudad. Podría haber elegido una forma de vivir mucho más tranquila, qué sé yo, en una casa normal, con una ducha caliente, un buen auto en el garage y el súper a 2 cuadras. Y la verdad, te digo, es que desde que decido en cada momento lo que yo elijo valorar, y es esa elección el lugar interno que priorizo a la hora de tomar mis decisiones, es que me encuentro a mí mismo en cada instante. Una vez que vos experimentás esto de lo que te hablo, es imposible volver atrás. No querés. No es posible porque no te lo plantearías como posibilidad. Yo encuentro que tomando las decisiones que yo quiero, que generalmente son diferentes o bastante fuera de lo común,
y no las que se esperarían de mí o lo que alguien normal haría, de pronto es mucho más acorde a la vida que yo quiero vivir. Estoy pleno, incluso en medio del caos más peligroso que he experimentado. La plenitud en mí no cambia, o sea, no deja de ser, incluso en las circunstancias más caóticas que puedas imaginarte. Pero como te dije en otra ocasión, las problemáticas ahora son hacia el crecimiento y las atravieso en alegría y ya no son como antes el justificativo de mi malestar. O sea, no se trata de mirá lo que me pasó, mirá qué mala suerte, es la culpa de aquel, mirá porque el presidente, porque mirá lo que me hicieron. Es siempre mi responsabilidad estar en donde estoy. Y por más que a veces las situaciones sean súper incómodas, difíciles y hasta peligrosas, estoy aquí, estoy presente, disfrutando de la situación actual, aunque a veces se trate de un pozo del cual es difícil salir. Se llama vida. Yo encuentro que lo que para otro es totalmente incómodo y jamás haría, a mí me hace sentir en casa. Y lo que para otros es lo que se debe hacer, para mí resulta ser el camino que jamás tomaría. Y no es como pensaba antes, que un camino está bien, el otro camino está mal. Yo antes pensaba así. La verdad, que puedo confirmar, mucho más allá de gustos, es que el único camino que existe es hacia adentro. Y el que la mayoría de la gente aún recorre es el de la ilusión, que es hacia afuera. Y lo que te dije recién tiene más de un nivel de entendimiento, y solo lo vas a comprender en profundidad si recorres el verdadero camino, que es el del viaje interior. Si querés encontrarte a vos mismo viviendo la vida que deseás, entonces tenés que comenzar por definir tu propio sistema de valores. Y cuando lo hagas, y de pronto vas a querer, y espero que lo hagas, vas a redefinir conceptos según esa nueva versión que ahora sos. Porque ahora el éxito, por ejemplo, para vos, ya no se trata, quizá, de tener lo que antes querías tener, o se trata de que el éxito es según lo socialmente aceptado como éxito, o de las cuentas de Instagram que seguís. O sea, tampoco digo que para vos el éxito tenga que ser pasar por las peripecias que he pasado yo en mis aventuras y te cuento. Pero quizá el éxito para vos sea algo que aún desde tu versión actual, o sea, antes de definir tu sistema de valores, antes de redefinir conceptos, esa versión actual, quizá aún no puedes saber qué es el éxito para vos realmente. Y bueno, ya entrando en la oscuridad de la noche, emprendimos viaje de regreso a casa desde Pampa Redonda, en donde para al fin darnos una ducha caliente tan ansiada después de semejante día, antes de esa ducha caliente, ¿qué teníamos que hacer? Encender otro fuego para calentar el agua del calefón.